Dice Max Enríquez, Tampa y Orlando están en la ruta de destrucción que va a causar Milton. La gente debe salir o prepararse para lo peor ya mismo. El miércoles en la noche, sobre 8 de la noche, estará entrando a tierra en Tampa. Milton es ya un monstruo catastrófico. Vamos a hablar y a conocer un poco de lo que está pasando en esta situación de emergencia que enfrenta la Florida. Cristian Euskategui es meteorólogo, docente y experto en clima y sistemas de alerta temprana. Cristian, bienvenido a La Luciérnaga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel. Un cordial saludo allí para ustedes y para todos los que nos ven y nos escuchan. Cristian, ¿por qué estamos hablando de un monstruo en este huracán Milton? ¿Comparado con qué? ¿Qué es lo que tenemos que esperar de lo que va a llegar a las 8 de la noche de este miércoles a la Florida, entrando por Tampa, por la costa oeste de Tampa? Correcto. Digamos que Milton es un ciclón tropical que se ha fortalecido rápidamente al tener aguas cálidas y un ambiente propicio para ese fortalecimiento. Y en ese orden de ideas se ha venido planteando que sea un huracán de categoría mayor. ¿Cuáles son los huracanes de esa categoría? Básicamente los huracanes de categorías 3, 4 y 5, siendo lógicamente el 5 el más destructivo. Se ha estimado que podría ser mínimo de categoría 4 y entrando allí por esa zona de Tampa, muy seguramente va a generar una afectación importante a sabiendas de lo que fue Helen, con más de 600 muertos hace relativamente poco y ante un país que está preparado para ello. Entonces, eso nos demuestra que este tipo de fenómenos pues al final, digamos que sobrepasa cualquier tipo de capacidad en un momento dado, ¿no? Cristian, ¿de qué dependería que este huracán baje de intensidad? ¿Qué pasa cuando un huracán baja? Que a veces vemos que cuando tocan tierra, bajan de intensidad y por momentos pues no llegan tan fuerte a las costas. Bueno, cuando llegan a tierra o tocan tierra, finalmente esa fricción, eso da lugar a que pierdan fuerza en sus vientos máximos sostenidos. Adicionalmente, digamos que cuando logran, normalmente los ciclones tropicales tienden a irse por donde están las aguas cálidas. Y en esa medida, si encontrara aguas un poco más frescas, podría por lo menos no seguirse fortaleciendo. Pero de momento el océano está allí bastante cálido y la tendencia es a que pueda llegar a ser un huracán muy destructivo. Cristian, dos son las preocupaciones frente a los huracanes. Uno, la intensidad que usted nos está comentando y otra, la trayectoria. ¿Es posible que esa trayectoria se modifique de acuerdo con lo que se ha publicado de por dónde pasaría y cuál sería la zona afectada? ¿Y eso dependería, ese cambio de trayectoria, también del cambio de intensidad? ¿O ya es un hecho que la trayectoria será esa? Sí, digamos que los modelos de trayectoria e intensidad de los diferentes ciclones tropicales ha venido teniendo una evolución y en la medida que ha habido avances en la tecnología, tienden a ser mucho más certeros y tiende a haber mucha más certidumbre. Digamos que bajo esas consideraciones y por eso se traza un cono de trayectoria, ¿cierto? En esa medida puede estar un poco más al norte, un poco más al sur, pero digamos que la tendencia es a que afecte de entrada allí esas zonas de Tampa y el occidente de lo que es esa península de la Florida, ¿no? Cristian, para todos es conocido que la Florida tiene una gran población de colombianos, de familias de colombianos, quizás más ubicados en Miami y un poco al norte de Miami. Dentro de los mapas que usted ha visto y la trayectoria de este huracán, ¿qué tan fuerte va a ser sobre la ciudad de Miami y hacia el sur de la Florida? Bueno, y digamos que va a tener una repercusión importante allí en Miami. Sin embargo, digamos que la mayor intensidad en los vientos está justamente dada para la zona allí de Tampa, es decir, un poco más al norte de lo que es la ciudad de Miami. No con esto quiero decir que no vaya a haber una afectación importante porque en términos de esas bandas de nubosidad y en términos de la cercanía que se tenga a ese núcleo central, porque al final digamos que la zona que delimita ese núcleo central tiene los vientos máximos más significativos.
Y en ese orden de ideas, pues digamos que muy seguramente va a haber una afectación también importante, pero menor a la que puede haber hacia la zona de Tampa, inclusive también hacia la zona de Orlando, ¿no? Ok, finalmente Melquisedec. Cristian, Colombia ya vivió un huracán destructor, el Iota, en noviembre de 2020. ¿Tenemos nosotros la tecnología, la capacidad de la predicción o de la prospección o proyección de este tipo de fenómenos o seguimos dependiendo tecnológicamente de otros países como Estados Unidos? Lo que sucede es que, digamos que dentro de la Asociación Regional 4 de Organización Meteorológica Mundial, hay un país coordinador, por decirlo así, y digamos que hay un centro que es el que coordina todo ese tipo de acciones frente a las trayectorias, frente a todo el tema de la modelación y coordina en general para los países que están en el Caribe, norte de Suramérica, Centroamérica lógicamente Norteamérica. Y ese es el Centro Nacional de Huracanes. Entonces, digamos que todos nuestros países están muy pendientes de esa información de carácter en algo general que debe ser aterrizada al contexto de cada uno de los países de manera particular en términos de todo lo que implica la vulnerabilidad, todos los elementos expuestos y lógicamente esas condiciones de riesgo a las cuales, digamos, estamos sometidos en muchas de nuestras naciones por esas condiciones socioeconómicas asociadas a pobreza que suele tenerse no solamente en nuestros países, sino también, inclusive también allí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues a Cristian Euskategui, meteorólogo docente y experto en clima y sistemas de alerta temprana, mil gracias por acompañarnos en esta tarde de La Luciérnaga. Vamos a hablar un poco de lo que pasa con el equipo de La Luciérnaga. Alexandra Montoya escogió una gran fecha para irse a Orlando con su hijo de vacaciones. Sí. Pues sí, señor, tenía justo pensado viajar el miércoles en la hora en que llegaba el huracán a tocar tierra. O sea, usted llegaba a Orlando, Florida, a las 8 de la noche a las del 8 día y está planeado que justo el huracán esté entrando con fuertes vientos el miércoles a las 10 de la noche. ¿Qué ha pasado con sus vuelos? Pues las principales aerolíneas, yo creo, me imagino que los que querían irse como yo estaban esperando una respuesta y la aerolínea LATAM lo ha hecho, ha puesto un mensaje en el que dice: lamentamos comunicarte que tu vuelo con destino a Orlando fue cancelado por un inconveniente externo que está fuera de nuestro control y estamos trabajando para darte una solución. Y dan como alternativa la posibilidad de reprogramar el vuelo o solicitar una devolución. Bien, yo creo que es importante porque entonces el llamado para quienes tienen planeados los viajes a Miami, ¿con qué tenemos directamente? Fort Lauderdale, Orlando, a Tampa. También tendremos vuelos, que revisen con las aerolíneas a ver cuál es el estado del vuelo para ver qué va a pasar. Así que empezar a comunicarse, esperar, vamos a tener en Caracol Radio, en el servicio informativo, los comunicados de las diferentes aerolíneas. Orlando Villar. Hacia el norte de México también, Gabriel, por la zona de Yucatán, Mérida, Progreso y otras áreas hacia el norte y la frontera con los Estados Unidos también habrá dificultades y por esto estaremos acá. Usted entra a caracol.com.co, Gabriel, y ahí encontrará la lista además de restricciones que hay frente al transporte aéreo desde Colombia. Bueno, ya lo saben, aquí está la información, son las 6:45, pero también hablamos de deportes aquí en La Luciérnaga. Los deportes en Caracol Radio. Bueno, don Sebastián Vargas, muy buenas tardes. Don Gabriel, feliz tarde para todos. Está terminando la primera parte de Don Pedrito, Las Leonas. Marcelino, Independiente Santa Fe vamos? femenino. Segunda salida en la Copa Libertadores en Paraguay. Está ganando 1-0 gracias al gol de Carla Torres, que estuvo presente en el Mundial Sub-20 aquí en nuestro país. Y ahijada suya también por ahí debe ser. 1-0 gana en este primer tiempo Santa Fe. El que ya está clasificado a la siguiente ronda, cuartos de final, es el Deportivo Cali. El otro representante colombiano le ganó 2-1 a Alianza Lima de Perú. Las noticias no tan alentadoras llegan desde Envigado. ¿Qué pasó, porque señor? lamentablemente el mismo club, también por medio de la DIMAYOR, ha denunciado a un jugador del conjunto naranja por amaño de partidos. Parece que le estaban dando platica por debajo de cuerda para que hiciera una u otra cosa durante el compromiso y el mismo Envigado se dio cuenta y lo llevó a la fiscalía. Veremos qué va a suceder en las próximas horas con ese tema. Bueno, amanecimos expertos en motociclismo. Todos somos expertos en Moto 13, todos. Nos pasó expertos. con Fórmula 1, Sí, nos señor. pasó con golf.
Nos pasó en algún momento con MotoGP porque estuvo Johnny Hernández, Sí. pero ahora ya siendo campeones, pues todos sabemos que es Lombok, que es 125 centímetros cúbicos, 250, en fin. ¿Usted sabe que es 125 centímetros cúbicos, don Hediondito? Los Sí. veo todos los días. Chicaneando. Déjeme saludar a David Alonso antes de eso. David, felicitaciones, campeón de Moto 3. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias. Es colombiano, ¿no? Sí, soy colombiano, Colombo, pero España. estoy en España, Sí. exactamente. Pues Sí. muchas gracias. En casa estamos muy felices, aunque a mi mamá no le gusta mucho que yo hago todas las carreras. Justamente me estaba hablando aquí mi mamá, precisamente, y me está pidiendo que vaya al supermercado. No sé si de pronto me dais un momento. Dele. Listo. Ya. Eso es una moto, ¿no? Sí, Sí. es una- Una sierra. Sí, Tuve es que una ir a- moto, sí. Sí, tuve Sé que que ir le a había hacer traído a Gustavo Gómez. No, es mi casco, ¿eh? Es mi casco. Tuve que ir a hacer el favor. Bueno, les decía que hay mucha alegría por el campeonato, porque desde hace poco lo soñábamos y hoy es una realidad. Lo que demuestra que el tiempo vuela, pero yo también. Disculpen, es que mi papá me está diciendo que si puedo ir a donde un amigo que vive como a 50 kilómetros. Claro, pero- Sí, pero ¿puedo se- traerle se unas demora. herramientas? No me demoro nada. Venga. Ya. Ya fui, Ya fui. 50, ya fue y volvió. Ya sí. fui, 50 Ok, listo. kilómetros es Bueno. rápido. Pues qué pena la demora, pero es que había mucho tráfico y casi no me devuelvo. De todas maneras, muchas gracias a ustedes por el tiempo, las felicitaciones. Un abrazo a Colombia y a la próxima llámenme con más tiempo para que así no corramos tanto. ¡Vamos! Bueno, lo tenemos como colombiano a David Alonso porque, primero, como colombianos ya nos quejamos que el Ministerio del Deporte no dio partidas grandes. Si bien hay un presupuesto para el Ministerio del Deporte, varias veces tocaron la puerta para patrocinar a este gran campeón colombiano. Y que comenzó su carrera deportiva en el sur de España, donde ganó en todas las categorías. La que le colocaban, allí ganaba David Alonso, consiguió en Japón su 10ª victoria del año. Está a una de igualar a un tal Valentino Rossi, que es la A un máxima. tal Valentino Rossi. Exactamente. Ay, a un tal. El más ganador en todos los tiempos del motociclismo. Y ya el otro año se despide por la puerta grande de Moto 3, porque el otro año asciende a la Moto 2 con el mismo equipo Aspa. De Selección Colombia que tenemos. Ya tenemos 20 jugadores en Cochabamba, los últimos en llegar: Cucho Hernández Portilla y Camilo Vargas. Bueno, señor. Hablamos de deportes también a esta hora con nuestro querido compañero. Vamos directamente con Alcides Memoriado. Alcides, buenas tardes. Bellísimo, Gabo. Buenas tardes, cordial saludo para ti y para todos los siguientes. Te cuento que una nueva fecha de fútbol profesional colombiano nos dejó varias sorpresas. Aunque hoy continúa la fecha, América ganó, Junior remontó sobre la hora y Nacional sigue mejorando y no para el Atlético Nacional. Por más que se hable de él, no quiere parar. Perdón, ¿en qué íbamos? En que, por más que se hable de él, no quiere parar. Ay, no, compañero, ¿Qué? pues hágase un exorcismo, no le No, caería no, tan mal no, tampoco, pero no tiene nada compañero. que ver. Hágase una novena a San Judas Tadeo, el patrono de las cosas imposibles. Bueno, y de la déjelo cosa- ahí. Y se le levanta el ánimo. Claro que sí, la clasificación está muy apretada, la tabla del descenso está peor que varios equipos porque luchan en cada fecha por salir de esa zona. Mientras tanto, el técnico del Deportivo Cali dijo, es un momento difícil para sacar el equipo de esa zona, pero lo voy a sacar frente a todos. Perdón, ¿en qué íbamos? Lo voy a sacar frente a todos. Uy, no, compañero. no, vaya a hacer eso. Dijeron eso, Daría yo no mucha estoy risa, diciendo. Televisión, compañero. Gabriel, Daría no, mucha risa. oiga. Sería Está diciendo contaminación él, Cámaras, visual. pero pues no va a sacar Además, ahora frente a- estamos en No, no, televisión, no, qué pena no, con la no. señora. Contaminación visual. Y reírse de esas miserias, pensarán que doña Bueno, Paula se a casó ver, con la hombre, plata. ¿No? Doña Paula, corríjalo, doña Paula. Bueno, déjela quieta. Mejor los dejo, no sin antes felicitar al gran David Alonso, nuestro campeón. Es admirable su disciplina y su talento. Yo he visto esa moto que tiene y el día que me lo encuentre, si se descuida, me le monto. Perdona, ¿en qué íbamos? Ay, Diga. vamos, Gabriel, vamos que se puede. Diga, suéltela. Si se descuida, me le monto. No, Pero era en la moto, era en la moto. No, era en la moto. Bueno, gracias. Ahora estamos en el canal 1, también está. Ay, hombre, 6:51 minutos. Bueno, vamos cerrando. Hablemos del Acuerdo Nacional. Orlando Villar, brevemente, ¿qué es el Acuerdo Nacional y en qué consiste? Gabriel, mire, el acuerdo nacional ha dicho el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y además que hizo el lanzamiento en el Festival de las Ideas de Prisa y Caracol Radio,
Pues es un llamado que está haciendo el gobierno nacional para convocar a los diferentes sectores de la sociedad, no solamente el Congreso de la República, sino también los gremios, los sindicatos y otros actores en torno, sobre todo a las reformas sociales que está adelantando el gobierno nacional. Dijo el ministro, no es ponerse de acuerdo en todo, es respetarse, respetar los disensos, desescalar el lenguaje y empezar a respetarse en medio de las diferencias para lograr avanzar en esas reformas que espera el gobierno nacional en pro de los colombianos. En un minuto, Melquisedec, ¿por qué dicen que el acuerdo nacional es cumplir con la Constitución? Hay que cumplir con la Constitución, Gabriel, porque el gobierno tiene que entender la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial. El gobierno tiene que entender que el sector privado es un aliado que siempre debe tener a su lado para efectos del crecimiento económico. El gobierno tiene que entender que respetar el calendario electoral y los elementos que hacen parte de la jornada para elegir funcionarios, pues están en la Constitución y la ley. Así que si hablamos simple y llanamente de un acuerdo nacional, ese se hizo en el año 91, en una constituyente que tuvo la participación de todos los sectores, incluso de grupos armados que se acaban de desmovilizar, entre otros el grupo del que hacía parte el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. El respeto a la Constitución, a la división de poderes, es el gran acuerdo nacional que el gobierno seguramente debe revisar en lugar de lanzar estas cortinas de humo. Me gusta el acuerdo nacional en el respeto entre gobierno, entre empresarios, entre ustedes, entre nosotros, y por eso le damos un buen revolcón. Mil gracias por acompañarnos aquí.